A ver, recordad, la probabilidad condicionada simplemente consiste en preguntarse cuál es la probabilidad de que suceda algo cuando un suceso previo ya ha ocurrido. Es decir, en el ejemplo que tenéis en la 277 es la probabilidad de que si ya ha salido una bola que sé que es roja, ¿cuál es la probabilidad de que además esa bola salga un 1? ¿Vale? Fijaos cómo la escribimos, ¿sí? Siempre escribimos esas probabilidades condicionadas como, y leo literalmente lo que tenemos que entender aquí, la probabilidad de que salga un 1 si ha salido primero una bola roja, ¿vale? Yo recuerdo que si nosotros por razonamiento aplicamos lo que significa una probabilidad, es decir, casos favorables entre casos posibles, lo que tenemos es que casos posibles, fijaos, será aquella probabilidad de que primero nos salga una bola roja. Es decir, como casos posibles para nuestra pregunta es que primero nos salga una de estas 5 bolas, ¿vale? Y obviamente favorables, si mi pregunta es que sea 1 y rojo, son simplemente la intersección de elementos que son 1 y a la vez son bolas rojas, ¿vale? Simplemente aplicando ese razonamiento llegábamos a obtener esa probabilidad condicionada, ¿vale? Recordad, si lo queremos escribir de forma general, lo que vamos a escribir es que la probabilidad de que haya un suceso A, un suceso B, cuando primero ha sucedido A, el suceso A, es la probabilidad que ocurra ese primer suceso A, y en el numerador pondremos la intersección, aquellos sucesos elementales que son tanto miembros de A como de B. Por lo tanto, la probabilidad de que sea A intersección B. Vale, esto es simplemente lo que significa una probabilidad condicionada, ¿vale? Y lo importante, hay que saber si lo que me preguntan es algo condicionado o si me preguntan una intersección o si me preguntan otras cosas que veremos ahora, ¿vale? Pero para saberlo, lo que hay que hacer es ser muy metódicos con lo que nos preguntan. Si la pregunta es que sabiendo una característica de eso que vamos a extraer, ¿qué probabilidad hay de que ocurra una segunda característica? Eso es una condicionada, ¿vale? Yo sé que saco una bola roja y una vez que sé que saco una bola roja me pregunto ¿qué probabilidad hay de que sea un 1? Vale, condicionado. Si yo lo que me pregunto es ¿qué probabilidad hay de que me salga una bola roja y con el 1? Sería una intersección, ¿vale? Bien. Vamos a la siguiente página, que es la 278, en la que tenemos la probabilidad total, que es lo que tendríamos que explicar hoy, ¿vale? Entonces, para la probabilidad total, como en todos estos ejercicios, lo que vamos a hacer es resolver uno por razonamiento y después vamos a sacar una norma, una ley a partir de ese razonamiento, ¿vale? Entonces, tenéis aquí que he hecho un imprimir pantalla, aquí, es el diagrama de árbol que tenéis también en esa misma página 278, ¿vale? En la página 278, ¿vale? Fijaos. Ahora leo el enunciado, ¿vale? Que literalmente se puede traducir en este diagrama de árbol. La población activa de un país está formada por un 15% de trabajadores dedicados a agricultura, un 30% a la industria, 55% a servicios y el 40% a los servicios. El 60% de los agrícolas son mayores de 50 años, es decir, que vamos aquí. El 35% de los que se dedican a la industria son mayores de 50 y por último el 40% de los que se dedica a servicios es mayor de 50, ¿vale? Nos plantean esta situación de aquí y la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 50 años? Fijaos en el detalle, nos preguntan por la probabilidad del suceso B, independientemente de si esa persona mayor de 50 años trabaja en industria, en servicios o en agricultura. Es decir, nos preguntan por la probabilidad B, independientemente de si se dedica a agricultura, a industria o a servicios. Vale. Cuando tengamos una pregunta de este estilo, estaremos hablando de probabilidades totales. Vale.
Porque me hacen una pregunta de probabilidad de un suceso que ocurre independientemente de si el suceso inicial, por ejemplo, en este caso es agricultura, es que trabaja en industria o es que trabaja en servicios, ¿vale? Entonces, simplemente por razonamiento, si yo quiero saber quién forma parte del conjunto B, pues obviamente tendrán que ser aquellas personas mayores de 50 años que se dedican a la agricultura, la intersección, o la unión de los que son mayores de 50 años y se dedican a la industria, o los que son mayores de 50 años y se dedican a servicios, ¿vale? Por lo tanto, la probabilidad sería hacer la probabilidad de todo esto de aquí, la probabilidad de esta unión con intersecciones. La primera suerte que tenemos, fijaos, recordar qué significaba la probabilidad de una unión, ¿vale? La probabilidad de una unión, os lo escribo aquí, la probabilidad de A unión B, os recuerdo que era la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. En este caso estamos de suerte porque la intersección entre ser mayor de 50 años y dedicarse a la agricultura y ser mayor de 50 años y dedicarse a la industria es cero. No hay probabilidad de eso, porque o te dedicas a la agricultura o te dedicas a la industria, pero no te puedes dedicar a la agricultura, a la industria a la vez y además ser mayor de 50 años. Por eso, si calculamos la probabilidad de la unión que tenemos aquí, si calculamos la probabilidad de este suceso B, realmente solo tenemos que calcular la probabilidad de las intersecciones, ¿vale? Y ahora os recuerdo que cuando calculábamos las probabilidades condicionadas, teníamos una forma, a partir de ese cálculo de probabilidad condicionada, de calcular la probabilidad de una intersección. Es decir, de pasar de esto de aquí a esto de aquí, ¿vale? Y por eso, si os fijáis en el siguiente paso, lo único que hago es traducir las probabilidades de intersección, las transformo en una probabilidad total de un suceso, por ejemplo, en el primer caso del suceso A, por la probabilidad de una condicionada, si ha sucedido A, que además sea mayor de 50 años, ¿vale? Esas operaciones son larguísimas, entonces. No, no es tan largo, ¿vale? Esto es largo explicado teóricamente. ¿Podemos poner numeritos a esto último de aquí? Esto que tenemos aquí. Fijaos, si lo escribimos de esta forma, que simplemente lo hemos ido desarrollando razonadamente, ¿cuál es la probabilidad de A? La probabilidad de A, mirando directamente el diagrama de árbol, es 0,15. La probabilidad de que una persona se dedique a la agricultura, tal y como nos ha dicho el ejercicio o el ejemplo, era del 15% la posibilidad. Por lo tanto, probabilidad 0,15. Así que la probabilidad de A, 0,15 por la probabilidad de que, dedicándose a la agricultura, sea mayor de 50 años, que también nos la han dado en el propio ejemplo, un 0,6. Por lo tanto, 0,15 por 0,6. Más, nos vamos a la segunda rama, probabilidad de dedicarse a la industria, 0,30. Y de dedicarse a la industria y además ser mayor de 50, 0,35. Pues 0,30 por 0,35. Y por último, la probabilidad de dedicarse a servicios, 0,55. Y además de ser de servicios, ser mayor de 50 años, 0,40. Por lo tanto, 0,55 por 0,40. Si hacéis ese cálculo, obtenéis la probabilidad total de que una persona, cuando la seleccionéis al azar, sea mayor de 50 años. Y ya está. Fijaos que aunque haya mucho desarrollo, realmente lo único que tenemos que hacer es saber hacer el producto de probabilidades que nos toquen, ¿vale? Como lo que me preguntaban era la total de 50 años, es hacer este camino de aquí, 0,15 por 0,6, más 0,3 por 0,35, más 0,55 por 0,40. ¿Vale? Y ya está. Esto lo hemos razonado para un caso. Para cualquier caso en el que nos hagan este tipo de preguntas de probabilidad, el resultado siempre será el mismo camino. Pero obviamente lo que no vamos a hacer es, o no es necesario, hacer
todos estos pasos para llegar hasta aquí. Vale, vamos a sacar una regla general que será el teorema de la probabilidad total. Vale, así que de nuevo tenéis a Mike que nos da un resumen para poder aplicar la teoría de la probabilidad total. Simplemente, cuando tengamos un suceso B del que nos pregunten algo, esa probabilidad total simplemente será multiplicar por cada suceso inicial, con la probabilidad de un suceso inicial, por el suceso condicionado de que haya pasado ese suceso inicial y que además cumple el requisito de mi probabilidad total B. Vale, recordando lo que hemos hecho en este ejemplo, sería la probabilidad de dedicarse a la industria y de si me dedico a la industria que además sea mayor de 50 años, más pues todas las posibilidades de ese primer suceso hasta que no tengamos ninguna más. Si hacemos este producto con sus correspondientes sumas para cada caso, lo que obtenemos al final es la probabilidad total de ese suceso. Condiciones que debemos cumplir son muy sencillas. Primero, que la intersección entre esos sucesos iniciales sea un conjunto vacío, es decir, en este caso en particular, que se dedicaba a la industria, no se podía dedicar a la agricultura o a los servicios. Y después, que si cuento todos esos sucesos iniciales, la suma de todos ellos me dan el espacio muestral. Es decir, que si yo cuento en este caso a toda la gente de la industria, a toda la gente de servicios y a toda la gente de la agricultura, al final tenía ya todas las posibilidades existentes. ¿Vale?